Soy Silvana Bonacci, supervisora de bibliotecas escolares de los distritos 12 y 18. Y bueno, tenemos la suerte de tener en nuestras jornadas a Marcela Pelanda, que ahora ella se va a presentar mejor que lo que yo voy a decir, que forma parte de este programa Huellas de la Ciudad y que hoy nos va a conversar un poquito sobre estas huellas del patrimonio histórico educativo 2, porque el 1 estuvo ayer. Así que te dejo la palabra, Marcela. Bueno, buenos días a cada uno de ustedes. Queremos agradecer a todos los bibliotecarios de la Ciudad de Buenos Aires, a las supervisoras de las bibliotecas del nivel primario, que son nuestras principales aliadas, las supervisoras, junto a los miembros también de la Tecnicatura en Bibliotecología del Instituto Superior, que fortalecen tramas y más vínculos para custodiar los tesoros de nuestros espacios históricos institucionales. Nos da mucha alegría participar en estas jornadas, estas segundas jornadas de bibliotecarios y bibliotecarias escolares con el lema de bibliotecas y sus puertas a la lectura. Sabemos que el programa, bueno, les contamos que el programa Huellas de la Escuela ya tiene 13 años en la ciudad de Buenos Aires, que surgió como una iniciativa en el Normal número 1 ya hace 20 años, que realizamos a través de aportes del Banco Iberoamericano, la biblioteca histórica de esa escuela. Luego organizamos el archivo con subsidios también de la Universidad de Harvard en su momento. Y por último se organizó un centro de recursos para la custodia de los materiales didácticos de esta escuela histórica. Y eso dio origen a la organización del Programa Nacional Archivos Escolares en la Biblioteca Nacional de Maestros, que estaba entonces coordinada por Graciela Perrone, y luego el entonces ministro de Educación, Mariano Nardowski, nos invitó y nos decía, a ver, ¿cómo podemos hacer acá en la ciudad lo que pudieron hacer ustedes en el Normal 1? Y ahí fue que diseñamos este programa en el 2008, que acompaña a las instituciones educativas de la ciudad de Buenos Aires a que por sí mismas pongan en valor el patrimonio histórico educativo, no solo de la biblioteca, de sus archivos que se encuentran en la Secretaría y también de los recursos didácticos, y ellos sean los contenidos para la enseñanza del hoy. A veces hablar de la historia pareciera que estamos hablando de algo remoto que no es propio, ¿no? Y el apropiarse de ese recorrido institucional, del modo de aprender y de enseñar, del modo en que habitamos los espacios institucionales y cómo proyectamos al futuro, tiene que ver con este concepto de Derrida, que es el de la deconstrucción, ¿no? En la medida que nosotros deconstruimos nuestro presente, podemos entendernos, comprendernos. Y acá aparece el giro afectivo que en la actualidad la historiografía está dando, que es recuperar en esa historia las emociones, ¿no? Y acá atraviesa el concepto de la sociología, ¿no? Los sociólogos dicen, pero ¿cómo puede ser que tal propuesta puede ser exitosa en un ambiente, no en otro? Y parece que hay como una caja negra que no podemos descubrir y que tiene que ver con los afectos y con las emociones. Actualmente el programa está recuperando estas concepciones de las emociones, los sentimientos a través de la estética, de la sensibilidad. Y queremos también invitarlos a nuestros encuentros semanales de los jueves, donde estamos justamente trabajando esta temática que no es menor y que muchos bibliotecarios están compartiendo sus experiencias en la recuperación de este patrimonio, a la que llamamos, como dice el nombre de nuestro programa, huellas, que es como iniciarnos con algún pequeño elemento que nos permite comprender en gran parte como una fotografía de un momento histórico. ¿Y cómo comenzamos nuestro trabajo de huella en las instituciones? A través de un protocolo. Tenemos un modo
cómo intervenimos en ese acompañamiento. Y me gustaría como diseñar esto, que la recuperación de poner en valor este patrimonio, en realidad es una tarea de una comunidad educativa que comienza a trabajar en esa deconstrucción de la actualidad. No es uno solo, tiene que ser en comunidad. Por eso nuestra primera etapa de trabajo es lo que llamamos la sensibilidad, la sensibilización a la comunidad educativa de esto, de mirar estos libros, estas colecciones que están en las bibliotecas y armar dentro de la biblioteca escolar la biblioteca histórica. Con Silvana estábamos los otros días trabajando en la escuela provincia de Misiones y hacíamos todo un ejercicio con la directora de la escuela, y con la bibliotecaria Paula, María Rosa, nos poníamos a leer con una nueva mirada esos libros viejos que tenemos en la escuela, esos manuales que de alguna manera su contenido para la enseñanza están perimidos, pero terminan siendo un objeto muy, muy valiosos para comprender los modos históricos. Entonces, nuestra primera etapa es la sensibilización de la comunidad educativa. Luego lo que armamos, o lo que ayudamos a armar, porque los protagonistas, como decimos, en la comunidad educativa, un equipo de trabajo. Esta profesora, esta maestra de grado, de sexto y séptimo grado, o de primer grado, que dice, no, es un contenido de enseñanza, el libro como materialidad que en su encuadernación, en su editorial, en sus huellas del lector nos van dejando, nos permiten interpretar cosas. Entonces, justamente armamos un equipo de trabajo donde hay alguien que lidera el trabajo en la institución. Luego, el segundo paso es la elección de un lugar para la guarda y un lugar para la exposición. A veces es el acondicionamiento de espacios y a veces ya un espacio que tiene la escuela y le damos una nueva responsabilidad, por así decirlo. Una tercera etapa es el reconocimiento del patrimonio, es decir, ¿qué tenemos? ¿Cuántos libros históricos tenemos? ¿Qué características tienen esas colecciones, esos libros? Lo que refiere al archivo. El archivo en realidad forma parte de la secretaría de la escuela. Ustedes saben que toda secretaría tiene la parte de documentos actuales, donde están manejando las bajas y altas de los docentes, la asistencia, las normativas, y también hay toda una cantidad de documentos que tiene que ver con una etapa en transición, una etapa que se llama archivo intermedio que tienen las secretarías. Y por último, lo que refiere al archivo histórico de la Secretaría. Ese archivo histórico que sigue dependiendo como autoridad de la Secretaría, hay documentos dentro de una institución escolar que son perennes, que nunca se deben tirar. Por ejemplo, todo lo que son los libros matrices. Todos esos materiales son los que forman parte de lo que nosotros vamos a trabajar en Huellas como archivo histórico de la institución. La riqueza es que cuando nosotros comenzamos a trabajar con la sensibilización de la comunidad, aparecen nuevos protagonistas, exalumnos, visitantes, familiares de alumnos que empiezan a donar documentos de sus casas que custodian en sus contenidos valiosos datos de la historia educativa institucional del barrio, de la ciudad, del país o del mundo. Por ejemplo, hace un tiempo, en el 2008 aproximadamente, las escuelas técnicas Rayo nos llamaron, nos dijeron, Marcela, encontramos una carpeta en la biblioteca que tiene unos planos del Teatro Colón, no entendemos bien, y cuando nos acercamos eran planos originales de la construcción del Teatro Colón que no existían en otro lado, porque el Teatro Colón se construyó por una empresa extranjera que lamentablemente el país no le pudo pagar lo que le había prometido, se fue enojada del país y se llevó todo. Y entonces en ese momento estábamos reconstruyendo, la ciudad estaba reconstruyendo
poniendo en valor el edificio del Colón, y esos planos fueron fundantes. Fíjense de alguna manera cómo un tesoro inédito, no hallado hasta el momento, termina siendo fundante para esta etapa que estábamos construyendo. Después, por supuesto, pusimos en valor, investigamos los planos y encontramos que estos planos, por ejemplo, no pertenecían, algunos de ellos, al último diseño que realmente se edificó del Teatro Colón, sino eran esos planos intermedios donde se fueron diseñando otras propuestas. Así que pusimos a hacer una investigación de cuáles de esos planos realmente se efectivizaron en la construcción y cuáles no. Fíjense cuánto un material que está custodiado en la biblioteca termina siendo tan fundante y tan significativa para las escuelas Raggio. Un montón de ideas surgieron. ¿Por qué aparecieron esos planos ahí? Una de las hipótesis que nosotros tuvimos con el equipo de las escuelas técnicas Raggio, que hacemos un gran homenaje porque hoy cumplen 15 años como museo, así que lo felicitamos. Flavia Rinaldi, una compañera, asistirá hoy al encuentro, que no será tan masivo como en otro momento por el marco de la pandemia, pero sigue siendo para nosotros una celebración que algunas de nuestras instituciones hayan logrado la organización de los archivos de los museos y la gran difusión de su patrimonio que hacen las escuelas técnicas de Raggio. Y entonces, como les decía, pudimos hacer un libro de objeto, un libro le llamamos objeto cuando el libro, por su característica, es un elemento en sí mismo valioso, que el jefe de gobierno obsequia a visitantes extranjeros, al igual que la ministra de la Ciudad de Buenos Aires. Así que para nosotros fue una alegría este hallazgo, y una de las hipótesis fue justamente que, como fue la primera escuela que tuvo una escuela de construcción, pensamos que en los inicios, en una hipótesis posible, alguno de los profesores de esta escuela de construcción tuvo que ver con la construcción del Teatro Colón. Celebramos así entonces con este relato los festejos de las escuelas técnicas Raggio. Y otra etapa en este protocolo de intervención que hacemos para colaborar con las instituciones en la puesta en valor de este patrimonio, justamente es la limpieza. Y acá les quiero a todos recordar como bibliotecarios que así como las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires son desinfectadas una vez por mes por derratizaciones, desinfectaciones, también lo pueden ser sus bibliotecas. A través de las supervisoras de bibliotecas y las programa Huellas, hemos trabajado con el equipo de infraestructura y las supervisiones que hay, las empresas que trabajan en las instituciones de cada escuela de la ciudad, pueden hacer esas desinfectaciones de las bibliotecas que tanto requieren, especialmente aquellas que tienen mucho material antiguo. Otra de la etapa que continúa tiene que ver con la descripción, y la organización, la descripción y la organización de estos fondos bibliográficos, documentales o documentos de museo. Esto nos permite, una vez realizado este proceso, la identificación de lo que llamamos aquellas huellas o hallazgos fundantes que dan una vuelta de tuerca a una nueva historia de la historia que conocemos. Porque ustedes saben que la historia se construye a través de fuentes primarias, y nosotros en nuestro patrimonio tenemos esas fuentes primarias que, al ponerlas en valor, podemos escribir nuevas historias, o desde concepciones historiográficas novedosas podemos reconstruir esta historia. Me decía Amalia Beltrán, que es una de nuestras principales colaboradoras en la puesta en valor de los recursos de ciencia que también existen en nuestras escuelas, porque queremos compartir con ustedes uno de los ejemplos que ha realizado una de las instituciones de la ciudad, como recién compartíamos la experiencia de las escuelas Raggio.
el Instituto Juan B. Justo ha realizado, y lo hemos compartido el año pasado en nuestros encuentros semanales, ahí está María Amalia, la puesta en valor de una lámina de peces, pero lo que queremos compartir es cómo el reconocimiento de este patrimonio, que es una lámina, permitió hacer un proyecto que trascendió la biblioteca para ir a las clases de ciencia, para realizar el trabajo de investigación, de recorridos, de indagación de los estudiantes entre la ecología, la ciencia y la descripción. Amalia, ¿cómo fue ese proyecto tan interesante que ahora vamos a ver un video de estos encuentros del año pasado? Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Marcela, por la invitación. Para mí, en este momento, es un tributo también a Sonia Corbalán, nuestra bibliotecaria que se acaba de jubilar. Así que, bueno, en esta jornada de bibliotecarios, para mí es un reconocimiento a su labor. Todo el tiempo que yo estuve trabajando con Sonia, uno empezaba a ver estas cosas que andaban acumuladas en la biblioteca y que nadie le llevaba mucho el apunte, ¿no? Para decirlo en criollo. En realidad, Sonia había encontrado en algún momento una colección de 52 láminas de la revista Villiquen de la década de 50 y estaban dando vueltas. Estaban guardadas en una carpeta, después, bueno, rastreando, supimos que era del rector de Cascallar, que las había donado, que habían sido justamente utilizadas por sus hijas en la edad escolar. Y en función de esta charla, sí. Bueno, la tecnología no falló en el campo de golf, así que ahí pero está. con una mirada. María Amalia se cortó un poquito. Nos quedamos en el tributo a la bibliotecaria, que por supuesto decimos, ¿no?, que los bibliotecarios en esto de recuperar el patrimonio son los líderes en las instituciones, son aquellos que saben qué hay y a quién difundirlo mejor para que lo aprovechen. Así como vos dijiste, Sonia Corbalán ayudó tanto en la experiencia del Juan B. Justo. Ayudó tanto porque, digo, en general hay como una especie de estereotipo, ¿no? Que en la biblioteca se acumula mucho material literario y en general las bibliotecarias, no digo que todos, pero normalmente acercan a los chicos a esta sensibilización con los textos literarios. En el caso de Sonia, después de que encontramos estas láminas del Villiquen y empezamos a pensar qué podíamos hacer con ellas, un poco la idea fue que la biblioteca se transformara en un centro de investigación. Es decir, que los chicos pudieran ir a la biblioteca y usarla de escenario, de realizar las pequeñas investigaciones que se iban a hacer en el marco de las clases de ciencias. No estábamos solos, como vos dijiste al principio, el trabajo es colaborativo. Nosotros tenemos un maestro excelente en funciones hoy, Federico Velaz, y Federico siempre tiene un sí en la boca. Entonces le acercamos la lámina, le dijimos, Fede, ¿te animás a traer esta lámina tan antigua al aula de hoy, digamos, y discutir con los chicos acerca del contenido, ¿no? En este caso particular, la lámina tenía un título que convocaba, porque se llamaba Peces Raros. Y entonces uno decía, ¿qué tan raros son estos peces? Y bueno, Federico, que es un excelente maestro, empezó a, digamos, trabajar con la lámina digitalizada, cosa que podían, digamos, tener acceso todos los chicos en las computadoras personales, porque Huellas estuvo colaborando con Sonia en el pasado, digitalizando todas las láminas. Es decir, si lo hubiéramos tenido que usar la original, no hubiéramos podido, ¿no? Digo, esto también es función de Huellas, de colaborar con cómo conservar el patrimonio y cómo difundirlo. Y esta lámina, bueno, generó muchos interrogantes. En principio, justamente los nombres de la lámina no eran los nombres científicos, sino en su mayoría los vulgares. Los chicos estuvieron trabajando en pequeños grupos, los chicos estrenaban sus computadoras en cuarto grado, entonces hubo un trabajo muy fuerte, y digo, entre bambalinas de la bibliotecaria, que preseleccionó muchas páginas para consultar los chicos, muchos videos que acompañaban, digamos, el hábitat de cada uno de estos peces, y realmente fue una experiencia muy valiosa porque también se sumó a colaborar y trabajar codo a codo el profesor de educación digital. La experiencia fue muy, más allá de lo que nosotros imaginábamos, la recepción por parte de los chicos de la lámina, un verdadero desafío, buscar y reconocer las especies, catalogarlas, conocer muchas cosas sobre esos peces, ¿no? En relación con su forma de alimentación, dónde vivían, cómo se desplazaban, si eran de mar, si eran de río. Tuvimos la presencia de algunos papás que también estaban dentro del campus de los citícolas, algunos eran científicos y algunos realmente se dedicaban a este oficio, y fue una experiencia increíble. Tuvimos en algún momento algunos baches de información, consultaron el museo, y no sé qué parte van a compartir, Marce,
Pero bueno, los chicos salieron frustrados del Museo Bernardino Rivadavia porque el director era especialista en arañas y poco sabía de peces. Así que hubo que contactar a un científico del CONICET. Vuelvo a la figura de Sonia, que fue quien nombró como mediadora. Contactamos al científico, el científico estuvo en contacto con los chicos, nos contactó con otros científicos especialistas, se fueron develando las incógnitas de la lámina, y la lámina finalmente fue reconstruida en unas imágenes fotográficas en lugar de las ilustraciones científicas del pasado, en una nueva lámina que tenía interactividad, y vuelvo a decir, acá rescatamos la figura de Esteban, ¿no? El profe de educación digital que dio, digamos, el broche final de la experiencia. ¿Qué digo, Marcela? No la pudimos contar, pero siguió el año pasado, 2020 en pandemia finalizado, con la lámina de los peces argentinos. Esa experiencia que se la dejamos para el 2022, obviamente tiene que ver con el trabajo fuerte de la biblioteca, buscando y armando un drive donde estaban las consignas de trabajo, los chicos seguían trabajando en pequeños grupos, habían pasado al quinto, y con esta nueva lámina terminaron haciendo una app para el celular, donde uno podía, si tenían aletas dorsales o no, ir identificando a qué especie de pez remitía la lámina de Villiquen de peces argentinos. Así que bueno, quedará para contarla con más detalle en otro momento. Muchas gracias, María Amalia, y lo invitamos a Gaspar que nos pase esa presentación y la comentás cualquier cosa, María Amalia. Así le vamos agregando los aditivos necesarios para esta comprensión de una experiencia que sale del patrimonio, ¿no? Bueno. Perfecto. Bueno, para los que no estuvieron la semana pasada, un poco esta idea de la arqueoeducación es justamente, como los arqueólogos, desempolvar todos los objetos del pasado, hacernos preguntas, resignificarlos, y en particular todo lo que tiene que ver con los recursos de la enseñanza de las ciencias naturales, volverlos a poner en uso, pero volverlos a poner en uso desde una mirada actual, ¿no? Es decir, cómo este recurso del pasado hoy podría instalarse en un aula, en el nivel que nosotros vamos a contar esta experiencia compartida, que insisto, merece ser contada, cómo de repente esta lámina del pasado suscitó lo que ahora los protagonistas nos van a contar. Yo voy a compartir pantalla y voy a retomar algunas cuestiones de la semana pasada. Un poco es recuperar esta idea de la arqueoeducación, recuperando esos recursos, ¿no?, del pasado y trayéndolo a la cotidianidad de las aulas de hoy. En esta experiencia que merece ser contada, va de vuelta nuestro agradecimiento a todas las autoridades del Juanbe, Estela Fernández, nuestra actual rectora, y particularmente a la gente de la Regencia. Queremos agradecer particularmente a los integrantes del equipo de Regencia, Elizabeth Raimundi, Claudia Tomadoni y Alejandra Flores, porque realmente sin ellos y sin trabajar colaborativamente algunas ideas, estas ideas que vuelven a aparecer acá, como esta bola amarilla, ¿no? Esta idea que uno acaricia tanto que al final le da forma de esfera y la esfera echa a rodar. Esta particularmente cayó sobre esta lámina que tiene que ver con unos peces que en la revista se publicitaban como peces de formas raras, ¿no? Y lo bueno de esta idea es que no se quedó en mi mano, sino que pasó a ser tomada por las manos de Sonia, por las manos de Fede y por las manos de Esteban, que van a ser los protagonistas de este relato, donde este recurso viejo del pasado amarillento, a través de esta idea, fue reconvertido en el disparador de esta secuencia, que se coloca después de la tradicional secuencia de clasificación de seres vivos para cuarto grado, que Fede va a contar un poco, vino de la mano del plan plurianual, digamos, una vez ejecutado el contenido prescriptivo, este es como si fuera un plus, y se dedicaron a ver a los peces raros. Nos quedamos con las ganas de ver a los estudiantes. Es una presentación cortita, me parece que vamos a tener que retomarla. Vamos a presentar a Flavia y vemos si Gaspar puede retomar la presentación de los estudiantes. Flavia, ¿estás allí? Con Flavia nos damos una pausa. Con Flavia vamos a retomar una mirada del patrimonio de los espacios. Cómo los espacios también nos dicen cosas, espacios de las aulas que habitualmente nosotros tenemos disponibles, pero que significan históricamente cosas. Flavia nos va a contar algo acerca de la historia de la arquitectura escolar. De alguna manera,
de alguna manera, nosotros en las escuelas, como hablamos recién con María Magda, tenemos patrimonio que refiere a documentos. Esos documentos nos permiten trabajar en las aulas. Flavia nos va a mostrar cómo estos espacios significan en la historia de la arquitectura escolar. Bueno, hola a todos de nuevo. Hoy espero que se escuche un poquito mejor que ayer. Les voy a compartir una presentación. Y vamos a bajar los ruiditos del teléfono. Ahí está. Presentación. Bueno, aquí voy arrancando con vincularlos un poco con el patrimonio de edilicio de las escuelas y la forma que trabajamos los arquitectos para reconocer, para entrar un poco en el rubro de ustedes, en la catalogación y la identificación de los componentes y cómo nos movemos en esa lectura del edificio y su significado, vinculando un poco lo que vimos ayer con la extracción y la fuente de donde tomamos elementos para poder hacer distintos análisis de estos sistemas de la arquitectura. Aquí vamos. Por un lado, les presento qué es lo que ocupa el arquitecto cuando investiga patrimonio, y en el primer lugar es identificar el contexto histórico, social, económico, tecnológico y geográfico. Lo separo, aunque para mí todo esto es histórico, ¿sí? Todos son componentes de un gran nombre que es la historia, pero particularmente lo social, lo económico, lo tecnológico y lo geográfico dan un impacto directo sobre la producción de arquitectura. Y otro de los elementos es la identificación de sistemas, la identificación de los componentes que hay dentro de cada sistema, el diagnóstico y el tratamiento. Para nosotros resulta hoy normal hablar de diagnóstico y tratamiento, y quizás para ustedes no es tan así, pero sí tenemos todo un rubro de la arquitectura que es la patología, y la patología, así como para los médicos, ingresa en el patrimonio mucho más fuertemente que en la obra nueva, digamos. Cuando reconocemos los sistemas, estamos trabajando sobre el mundo exterior, aquello que protege y cubre al edificio, y los elementos que son como las venas, todas las herramientas que hacen la instalación y el buen funcionamiento de los servicios que presta el edificio a nivel sanitario y eléctrico. Entonces tenemos la envolvente, la cubierta, los muros y los cerramientos, la estructura y sus instalaciones. Y ya pasamos al exterior y estamos trabajando sobre el cerramiento virtual que podemos ver ahora, o físico, los jardines y otra vez las instalaciones. Este plano que vemos acá es traído del CEDIAP, que hablamos ayer, se los presenté como una de las herramientas importantes, y es de Callao 450 del Normal 9, uno de los planos de obra. Directamente tuvimos acceso a este documento que es realmente de un valor importantísimo para trabajar y poder entender cómo desde el origen de este edificio se gestaba toda la escala monumental como una propuesta principal. Este edificio estaba en la avenida Callao hoy, que es el borde Callao Entre Ríos, que en un momento de la historia era la primera General Paz que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Entonces era un límite y este edificio estaba ubicado en prácticamente llegando al suburbio. Después tenemos, ya entrando a los subsistemas, metiéndonos un poquito más adentro, tenemos cielorrasos, muros, carpinterías, el vidrio, los solados. Los solados son los pisos, lo aclaré ahí porque a veces es una jerga muy arquitectónica, la iluminación y las instalaciones. Esta imagen que tenemos acá es de un libro sobre el Palais de Glace, no es escolar, pero realmente es una obra que es muy importante y que tuvo un impacto y grandes transformaciones. También los pequeños reservorios y archivos y los libros que tenemos en distintas viejas bibliotecas de museos nos han permitido llegar a esta fotografía que nos muestra cómo era originalmente
cuando el Palais de Glace funcionaba como pista de patinaje sobre hielo. Y la traigo porque realmente el trabajo ornamental de sus cielos rasos y toda la ornamentación, más el juego de columnas y toda esta situación de elevación, es muy interesante y también nos está mostrando una escala monumental, donde nuevamente la arquitectura nos quiere contar algo. Cuando llegamos a la parte más difícil para el arquitecto hoy, que es la identificación de problemas y las acciones, tenemos todas estas imágenes que nos dan ciertamente alguna tristeza, pero otra vez nos cuentan, aunque se vean derruidas, parte de la historia, de en qué momento del desarrollo de nuestra ciudad o país estamos plantándonos, cómo se resolvían las cuestiones de las instalaciones, los desagües, qué problemas esas instalaciones y desagües a la usanza antigua nos producen hoy, qué nos quiere contar el edificio precisamente cuando empieza a mostrarnos que tiene fluorescencias. Cuando tiene fluorescencias, que es la foto de abajo a la izquierda, nos está mostrando que hay un material en esa preparación del mortero que ciertamente tenía una composición diferente o no bien lograda, y nos vuelve a remitir hacia atrás en la historia, en qué momento se hizo, de dónde se trajo la arena. No sé si ustedes saben que los edificios que tienen símil piedra se hacían originalmente con lo que se llama la arena oriental, y la arena oriental precisamente venía de la República Oriental del Uruguay, y es como un dato histórico, porque mucho tiempo después esta arena dejó de traerse a nuestro país, entonces hubo que reformular el símil piedra. Y cuando nosotros los arquitectos que trabajamos sobre patrimonio vemos algunos edificios, afortunadamente la experiencia nos permite detectar si fueron ejecutados con símil piedra o si fueron con símil piedra con arena oriental o con nuevas formulaciones. Lo mismo nos pasa con los pisos y todo lo que es lenguaje ornamental, por supuesto que es un gran informador. Nos va a contar de su tiempo, porque tienen distintas manifestaciones. Miremos los geométricos que tenemos arriba al centro, ya nos está contando sobre composición de color, de dónde habrán tomado esos pigmentos para que sean azules, por qué los de abajo son florales y por qué los de arriba geométricos, cuál es la búsqueda que está proponiéndonos el arquitecto cuando elige esos pisos, y por qué no son simples como los que vemos en la foto de la derecha, o por qué no son apenas trabajados como vemos abajo a la izquierda. Todos estos elementos que estamos viendo acá a nosotros nos cuentan, además de un periodo histórico, además de una voluntad expresiva, de dónde viene el material, de dónde viene ese cemento, si tenía cemento. El cemento en nuestro país realmente se empezó a producir recién hacia el 39-40, las empresas hasta ese momento arrancaban y caían, recién ahí es que realmente hay una producción más o menos constante. Desafortunadamente, hoy en día volvemos a tener problemas de producción de cemento, pero bueno, es otro dato. Lo mismo que les contaba con las arenas y los pigmentos, y no un dato menor, dado que estamos también trabajando sobre, vinculados con la ciencia, con María Amalia por aquí, son los temas de colada, tipo de molde, el horneado, cuánto tiempo, si se hornea de una sola vez, a qué temperatura. Todo esto son elementos que nos brindan información sobre las piezas que estamos viendo que forman parte de la arquitectura. Los revestimientos son otro de los grandes detalles. Si nosotros vemos revestimientos vítreos o revestimientos pétreos o cerámicos, estamos pensando en distintos momentos de la historia de la arquitectura. Y también dónde están puestos. En la foto que vemos a la izquierda, arriba, blanca, tenemos una línea de azulejos que, según ven allí, ahora están caídos, pero hasta se ponían en los cielos rasos. Cubrían por completo la superficie interna. Hoy no lo hacemos porque trae otra cantidad de problemas en el ámbito interno de esos locales, entonces ya no se colocan en los cielos rasos, pero que estuvieran nos da un dato de la historia, de la usanza. Lo que buscaban en ese espacio era tener una superficie que fuera limpiable y de gran posibilidad de higienización rápida.
Los dos que vemos a la derecha, esas dos imágenes no son de una escuela tampoco, pero son de la confitería El Molino. Me parecía muy importante traerlas para que vieran que estos simplemente son elementos ornamentales. No tienen un mensaje de utilidad, sino únicamente expresivos. Están adornando una pieza. En las escuelas tenemos una gran cantidad de ornamentaciones, no de este tipo, pero como estos son vítreos, me parecía bueno traerlos para que los reconocieran. Flavia, ¿cuál es la ornamentación que más te conmueve de las escuelas? Yo me acuerdo las del Normal, en la entrada, esas esculturas que hay, que la flor de lis y demás, que termina cada una de las columnas. Sí. En la costa también esas imágenes que había en la entrada de las aulas, ¿no? Que tiene toda una significación griega. Sí, a mí en particular siempre me llegan mucho las manifestaciones escultóricas, ¿no? Los bajorrelieves que tenemos, particularmente donde está el hombre con alguna presencia. Aquí abajo es la ex Escuela de Bellas Artes, que se ve muy chiquitito un frontis y tiene un bajorrelieve que realmente es muy importante, tiene una gran manifestación. La Escuela Roca tiene lo mismo, y más allá de que en algunas otras escuelas tenemos toda una ornamentación compuesta con palabras, ¿no? Que directamente mandan un mensaje, no es que están intentando enviarlo, sino que directamente nos lo envían. Y estoy pensando también en la entrada de la Escuela Normal número 9 por Callao, que tiene la imagen de la libertad hacia arriba. Sí. Creo que la ornamentación, y nada más ni nada menos que en el ingreso de la escuela, de los edificios escolares, dan la impronta institucional y también la historia de ese momento de la arquitectura escolar, porque no es común que haya ornamentación, ¿no es cierto, Flavia? Hay otras que son más sencillas, más simples, que tienen otro significado, otro tipo de escuela. Sí, de hecho las escuelas Palacio, que son las que vos estás refiriendo particularmente, tienen toda esta carga ornamental y grupos escultóricos, ¿no? En el Normal 9 es importantísimo porque es una pieza que además fue primero, esa Estatua de la Libertad, la presentamos aquí y después tenemos toda esa historia presentada, creo que en alguno de nuestros encuentros del año pasado, que primero estuvo esa Estatua de la Libertad aquí y después se produjo la de Norteamérica. Aquí está Elena, que comenta también el monumento que está en la Escuela Raggio, que también trabajamos juntos, Marcela, allí. Sí, bueno, sí, tal cual. Espero, ay, me tengo que mudar a la otra imagen. Ahí voy. Acá tenemos acá estamos en el juego de las ornamentaciones, Marcela, con toda la alegría. Y tenemos en las fachadas los componentes concretos, tenemos acá una gran línea, vemos que tenemos ornamentaciones básicas como ovas y tridentes, que remiten a la vez a algún sistema constructivo que viene, aunque no lo creamos, desde Grecia. Tenemos las ornamentaciones florales, son fitoformas, tenemos las de la fauna. Todo esto es una carga directa que también nos ubica en un momento de la historia. En muchas ocasiones que nosotros no tenemos en escuelas una edificación cercana al movimiento barroco, pero sepamos que hacia el movimiento barroco, al menos en América, se le dio al operario la posibilidad de manifestarse. Entonces vamos a reconocer, si paseamos por alguna de esas iglesias con ornamentación barroca, que hay una cantidad de animales autóctonos que directamente era el operario el que podía intervenir y manejarse con esa libertad para expresarse a sí mismo. Esas situaciones de la arquitectura son muy interesantes porque son únicas de América, por ejemplo. Esto no era algo que pasaba normalmente en el barroco, sino en el mundo, sino que sí fue incipiente en el medioevo, por ejemplo, y se hacía con los distintos gremios que tenían esas pequeñas libertades. Pero solo en América el operario tenía la libertad de intervenir en las iglesias barrocas. Perdón. Y la ornamentación también luego pasa a ser un poquito más geométrica, así como va evolucionando también el movimiento
de las expresiones artísticas de la sociedad que iba cambiando. Y en esta lámina chiquitita tenemos ahí la fachada de Pío Colivadino 436, es Villa Ambato, hay ahora una escuela técnica, y este es el tipo de trabajo que el arquitecto busca para documentar algo que realmente es Flavia, quedó la expresivo. imagen anterior, nos llevamos a la Ay, otra, no. ¿no? A ver. Ah, no, es este chiquitito, el dibujo que tenemos arriba, es de la que estoy hablando, que es esa fachada de perfecto. Pío Colivadino. Pero les quería mostrar cómo cambiaban las imágenes. Cuando uno pasa a ser el arquitecto puro y hace un dibujo técnico, a lo que es en realidad concreto cuando llevamos adelante la obra. Y el último, no es el último, tengo más, pero este elemento es la estructura, que es uno de los principales. Esta obra es una cúpula que se recreó en la Avenida de Mayo, y que lo que tiene de emotivo es, más allá de toda esta cuestión técnica y estructural, es que se recrea, que se reposiciona, es prácticamente en el momento en el que se eleva, que uno vuelve a darse cuenta de lo importante que era ejecutar estas tareas en la arquitectura. Esto es el Hotel Chile. Como ingrediente tenemos la documentación gráfica, acá tenemos planos en ferroprusiato, planos como los que podemos pensar que tenemos generados como copias en la época del Colón. Algo parecido, pero un poquito más moderno, es lo que Marcela contaba que tenemos del libro del Teatro Colón que se encontró con la Raggio. Y estas son las dos caras de esta producción gráfica. Y para los arquitectos que hacemos patrimonio, este tipo de láminas son realmente muy emotivas. Es como haber encontrado un tesoro que nos está ubicando en tiempo, en espacio, pero además nos vincula con esa historia mucho más fuertemente, quizás que hasta el edificio, porque nos muestra el origen, el momento previo al estar construido. Es la posición donde el arquitecto se planta cuando empieza a pensar. Aquí tenemos uno de los planos del Colón. Estas son carpinterías. También la carpintería tiene un mensaje, no siempre tiene que ser transparente, no siempre es colorida. También nos muestra algo más con su forma, con la materialidad con la que está ejecutada. Si el vidrio es viejo, nos vamos a dar cuenta, porque el vidrio, al ser un fluido, empieza a caer y se deteriora esa transparencia que nosotros tenemos. Y empieza a ser a veces translúcido y se deforma. Y aquí tenemos un ingrediente maravilloso para mí, que realmente me parece que la herrería ornamental es una de los subsistemas que tiene la arquitectura, que nos permite expresar fácilmente y ágilmente muchas cosas que a veces, si lo tenemos que manejar en materiales como el similpiedra o lo que es estructuras de bulto, son mucho más complejas. Miren, esta pieza redondeadita que tenemos a la izquierda es el remate de la chimenea del Otto Krause, que además tiene un dato consigo misma, que es que fue hecha por los alumnos de la escuela cuando se pudo hacer la restauración de la chimenea de los talleres. Entonces, es una pieza que nos parece hermosa por sí misma, pero además tiene toda esa carga que fue obtener la posibilidad de intervenir la chimenea, actuar sobre ella para que esté estable, pero además poder trabajar en conjunto con la institución y tener este producto y ser recolocado. Flavia, hablando de herrería, quiero comentar que, por ejemplo, la parte de rejas que muchas instituciones tienen a fines del siglo del XIX, las herrerías venían de Portugal. Y, por ejemplo, en Normal 1, toda la herrería que tiene son rejas traídas de Portugal, que cuando se tira abajo la mitad de la institución, la Escuela Normal de San Nicolás se lleva esas rejas y están protegiendo la Escuela Normal de San Nicolás. Como también estos elementos ayudan a ver esta comunidad que se suma. Flavia, tenemos el videíto que nos faltaba para completar la presentación de Buenísimo. María Amalia. Entonces vamos a cerrar esto que de alguna manera Flavia presentó,
que tiene que ver con el patrimonio de los edificios que habitamos en nuestras instituciones, que nos dicen cosas acerca de la historia y que nos dicen el modo como enseñamos y aprendemos. Hay cultura, hay saber en esto y los invitamos a recorrerlo. Vamos a ver el videíto, María Amalia, que nos quedó pendiente para ver esta experiencia que vos presentaste, que compartimos tanto en tu presentación, ahora por los maestros que participaron. Para reelaborar la lámina, lo que se hizo es crear una serie de mosaicos, que bueno, ya los vamos a ir viendo más adelante. ¿Algo? No, esos mosaicos los fuimos haciendo, ya los vamos a ir viendo, con hipervínculos, y en el trabajo final también se le agregó una música que cargaron del fondo del mar. Acá este es el profesor. Gracias Esteban. Me parecía fundamental que Esteban cuente también la parte en la cual él fue fundamental, ¿no? Porque nosotros depositamos también en el profe, en este caso de Compu, cuáles son los recursos necesarios y también la mejor forma, ¿no? Buscar la mejor forma, porque sabemos que digitalmente hay muchísimas. Entonces, nada, él me habilitó esa forma y profundizamos el trabajo de esa manera. Bueno, nada, como les contaba, el trabajo en pareja pedagógica, justo acá estamos Sonia y yo, pero también, obviamente, la pareja pedagógica era Esteban. El trabajo no funcionaba solamente en un aula, sino que paseaba por la escuela, trabajábamos en la biblioteca, como bien contamos antes, pero también trabajábamos en el aula digital. A veces buscábamos información y registrábamos en la carpeta también en el aula del grado. La verdad es que la articulación entre los niveles se dio fluidamente porque nos recibieron bien en todos los lugares donde fuimos a trabajar. Ese es como ven, el aula de la biblioteca, donde estamos observando uno de los videos. Y bueno, como saben, cuando uno realiza una investigación, ¿sí? Empiezan a suceder determinadas circunstancias que hacen que uno tenga que ir reformulando cuestiones. Sonia les va a contar un poquito ahora esto que nos pasó. Así también les contamos un poco cuáles fueron nuestras dificultades, no todo es fácil. Sí, esta parte, digamos, esta diapositiva que dice un pizarrón por allí, una pantalla por allá, era lo que realmente se necesitaba. Se necesitaba un pizarrón. De pronto hizo falta el pizarrón, también para poder anotar todas esas ideas que iban surgiendo de los pibes. Por otro lado, se necesitaba una pantalla para poder mostrarles a los chicos los videos. No es lo mismo mostrar una foto de un pez que poderlo mostrar en su hábitat, en movimiento. Entonces, veíamos la necesidad de que los chicos pudieran ir viendo y que pudieran ir sacando información de lo que veían, a partir de los videos y más allá de otras imágenes. Pero por otro lado, bueno, ellos tenían un trabajo bien concreto, tenían que sacar información, necesitaban saber el nombre científico de los peces. Por otro lado, necesitaban saber cuál era su lugar, si era un pez de mar o de río. Necesitaban saber un montón de datos que estaban compilados en una ficha. Los chicos tenían que seleccionar información, había que leer con los chicos la información. Eso es otra de las cosas que nosotros hicimos, y lo interesante es que lo hacíamos entre el maestro, entre Esteban, muchas veces también participando María Amalia cuando podía darse una vuelta en esos momentos de las clases, explicando muchas veces los textos, que eran complicados, porque estamos hablando de chicos de 4º grado, que muchas veces leían textos, algunos científicos. Por otro lado, también había que tenerlos en cuenta de dónde sacaban información. Entonces, también había que explicar cuáles eran esas fuentes de información, si tenían un respaldo académico o no.
dónde buscar esa información para saber si realmente lo que estaban leyendo tenía veracidad o no. Todo esto fue un trabajo que llevó sus días. Y por otro lado, bueno, esta búsqueda de información empezó a llevar a temas conexos. Y los temas conexos tenían que ver, como por ejemplo, algunos peces comían crustáceos. Bueno, ¿y qué son los crustáceos? Entonces, María Amalia, vamos a ir cerrando sentido, esta la presentación biblioteca que es bellísima y las invitamos, era Gaspar, vamos a ir cortando esta presentación. La idea es que ustedes pudieran reconocer. Marce, solo quiero decir que, bueno, un poco en la voz de los protagonistas, Federico, Esteban y Sonia, es un trabajo que llevó mucho tiempo, porque realmente estuvieron trabajando más de 3 meses, y vuelvo a la figura del bibliotecario, ¿no? La biblioteca se convirtió en un centro de investigación y documentación, porque fue allí donde se podían proyectar los videos, fue allí donde los chicos accedían a los distintos formatos de texto, consultando enciclopedias, buscando en las páginas web preseleccionadas. Digo, me parece, digamos, obviamente, es como para escuchar el relato, lo pueden ver después tranquilos en YouTube, pero digo, lo más valioso de esto, me parece, y es el centro de lo que vos contabas, Marcela, es poder recuperar, ¿no? Aquellas cosas que forman parte del patrimonio educativo, esas que en algún momento sirvieron para educar de otra manera, desde otro enfoque, y traerlas a este presente con los paradigmas del presente, es decir, con preguntas donde los chicos hicieron realmente pequeñas investigaciones, y la biblioteca se transformó justamente en un lugar de trabajo. Muchas gracias, y con esto queremos ir cerrando. Silvana, si hay preguntas. Cómo una lámina de peces raros históricos pueden ser un espacio de aprendizaje en el área de las ciencias y del respeto al medio ambiente, ¿no? Silvana, todo tuyo este espacio para cerrar. Gracias. Lamentablemente tenemos solo 2 minutitos si hay alguna pregunta, porque bueno, se nos pasó la hora volando. Tenemos que ir corriendo para otra mesa, pero agradezco a María Amalia que está acá junto a todo el equipo, Flavia, y no sé, ¿cómo se llama el chico que...? Tatiana, Gaspar, María Emilia, Analía, todo el equipo de Huellas, que queremos compartir cómo la recuperación del patrimonio histórico educativo, que principalmente lideran los bibliotecarios, pueden ser contenidos de enseñanza hoy. Bueno, creo que tienen tarea de ir leyendo en todas las páginas que ustedes pusieron en el chat, y cualquier cosa les pueden hacer las preguntas por mail, ¿no? Sí, por supuesto. Porque lamentablemente no tenemos más tiempo. Marce. Sí. Marce, solo un anticipo 2022, se viene una campaña de localización de todos los animales taxidermizados y embalsamados que tienen las instituciones escolares y que han servido en el pasado para dar las clases de ciencias naturales. Uy, ahí tenemos un montón. Hay para hablar ahí. Qué hermoso. Gracias a Huellas, a todo el equipo, a María Amalia, a todos los bibliotecarios y bibliotecarias que estuvieron en esta mesa, y espero que les haya servido. Tienen tarea para leer. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a todo el equipo de bibliotecarios que están trabajando tan intensamente en estas jornadas. Hasta luego.